Te ríes, pero ya no estás adentro. Están todos hablando al mismo tiempo. Alguien dice algo. Se ríen. Tú también te ríes. Pero un segundo después. Nadie lo nota. O eso crees. Intentas entrar en la conversación. Pero cuando hablas, ya cambiaron de tema. Te quedas sonriendo un poco más de lo necesario. Como si todavía estuvieras ahí. Antes no pasaba. Antes respondías sin pensar. Ahora piensas. Y cuando terminas, ya es tarde. No es que no entiendas el chiste. Es que algo en ti llega después. Sigues en el mismo lugar. Con las mismas personas. Escuchando las mismas voces. Pero hay un pequeño desfase. Y no sabes cuándo empezó. Te ríes, pero ya no estás adentro. Alguien dice algo. Todos se ríen. Tú también. Pero tu risa sale un segundo después. Corta. Un poco más baja. Como si no estuviera del todo conectada con lo que pasó. Nadie se detiene. La conversación sigue. Y tú te quedas un momento más sonriendo. Como intentando alcanzar algo que ya pasó. Antes no tenías que pensar para reír. Ahora sí. Y ese pequeño espacio. Ese medio segundo. No estaba antes. Te ríes, pero ya no estás adentro. Alguien te mira mientras hablas. Asientes, haces un comentario. Pero cuando terminas, nadie responde exactamente a lo que dijiste. No es rechazo. Es como si no hubiera llegado. Como si hablaras desde un lugar que ya no coincide con el ritmo de los demás. Sigues intentando entrar, pero todo ocurre un poco más rápido de lo que puedes sostener. No es que estés distraído. Estás demasiado presente, demasiado consciente de cada palabra que dices. Y eso te retrasa. Antes eras parte del flujo. Ahora lo observas. Y cuando intentas volver, ya cambió. Sigues ahí, pero ya llegas tarde incluso a ti. Te das cuenta en detalles pequeños. En cómo escuchas más de lo que hablas. En cómo calculas antes de responder. En cómo dudas si lo que vas a decir todavía tiene sentido en ese momento. Y mientras decides, la conversación avanza sin ti. No es que no sepas qué decir. Es que ya no dices lo primero que te sale. Y eso cambia todo. Porque el grupo no espera. Nunca esperó. Solo que antes no lo notabas. Ahora sí. Y ese sí pesa. Te ríes otra vez. Esta vez intentas hacerlo a tiempo. Pero algo se siente forzado. Como si estuvieras actuando una versión que antes era automática. No dejaste de pertenecer. Solo dejaste de sentirlo. Miras a uno de ellos. Habla igual que siempre. Mismo tono. Mismo ritmo. Todo sigue igual. Menos tú. O al menos eso parece. Pero no sabes en qué momento pasó. No hubo una conversación incómoda. No hubo distancia clara. Simplemente un día. Tu risa ya no salió en el mismo momento. Y desde ahí, todo empezó a sentirse levemente fuera de lugar. Como si el tiempo no estuviera alineado. Sigues sentado ahí, escuchando las mismas voces, pero con una pequeña diferencia, que no puedes ignorar. Hablas, pero ya no suenas como antes. Te escuchas mientras hablas. Eso antes no pasaba. Antes solo hablabas. Ahora te oyes. Te corriges. Te observas desde afuera, mientras estás ahí sentado. Y eso te divide. Una parte participa. La otra evalúa. Y ninguna termina de encajar del todo. Porque mientras una intenta ser natural, la otra interfiere. Y el resultado es esa sensación rara de estar presente, pero no del todo. Nadie dijo nada, pero algo dejó de encajar. Vuelves a reír. Otra vez tarde. Otra vez leve. Y por un segundo piensas en no hacerlo. Pero lo haces igual. Porque no reír sería más evidente, más incómodo.
Así que eliges lo menos visible. Aunque por dentro se sienta peor. Te preguntas si alguien más lo nota. Pero no hay señales claras. Nadie se detiene. Nadie pregunta. Todo sigue. Y eso lo hace más extraño. Porque si nadie lo ve, ¿por qué tú sí? Sigues ahí. Pero cada vez te cuesta más sentirte dentro. No te fuiste, pero tampoco estás del todo. Y lo más incómodo no es el grupo. Es darte cuenta de que antes no eras así. De que algo en ti empezó a pensar justo donde antes solo reaccionabas. Y ahora no sabes cómo volver. O si siquiera quieres. Porque ya no es solo la risa. Es todo lo demás. Que empieza a llegar. Medio segundo tarde. Te vuelves a reír. Otra vez un poco después. Ya no es sorpresa. Ahora lo estás esperando. Escuchas el chiste. Y antes de reaccionar, ya estás midiendo el momento exacto. Si te ríes muy rápido, se siente falso. Si te ríes tarde, ya sabes cómo suena. Así que eliges un punto intermedio. Pero incluso eso también se siente calculado. No es natural. Es corregido. Y eso se nota, aunque nadie diga nada. Pensar te está quitando tiempo. Miras la mesa, los vasos, las manos moviéndose mientras hablan. Todo fluye sin esfuerzo. Menos tú. Estás dentro, pero funcionando diferente. Escuchas una historia. Ya sabes dónde va a terminar. Antes te reías antes del final. Ahora esperas. Esperas confirmar. Esperas no equivocarte. Y en ese esperar, llegas tarde otra vez. No es que dudes del chiste. Dudas de tu reacción. Eso es nuevo. Y no sabes cómo apagarlo. Te escuchas por dentro. Más de lo que escuchas afuera. Eso cansa. Mucho más de lo que parece. Alguien te hace una pregunta. Respondes. Pero mientras hablas, ya estás pensando cómo suena lo que dices. Si es demasiado. Si es poco. Si encaja. Y cuando terminas, sientes que no estuviste realmente ahí. Solo ejecutando algo. Como si hubieras llegado un segundo después a tus propias palabras. No es que estés callado. Es que ya no estás espontáneo. Te apoyas en la silla. Asientes. Vuelves a mirar a todos. Todo sigue igual. Eso es lo extraño. Nada cambió afuera. Pero adentro no para. Ni siquiera en los silencios. El silencio ya no descansa. El silencio también te mira. Agarras el teléfono. Lo desbloqueas. No hay nada nuevo. Igual lo revisas. Un gesto automático. Pero incluso ahí, te observas haciéndolo. Como si no pudieras hacer nada. Sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Eso tampoco pasaba antes. Antes simplemente hacías cosas. Ahora, las ves mientras pasan. Y eso las vuelve más lentas. Más pesadas. Más difíciles de sostener. No estás pensando mejor. Estás pensando encima. Encima de cada gesto. Encima de cada palabra. Encima de cada risa. Como una capa que no se apaga. Alguien vuelve a decir algo gracioso. Ríen. Tú ya sabes lo que viene. Pero tu cuerpo no reacciona igual. Hay un pequeño retraso. Siempre el mismo. Ese medio segundo. Ese espacio incómodo. Que nadie menciona. Pero tú sí sientes. Y lo empiezas a anticipar. Y anticiparlo. Lo empeora. Porque ahora no solo llegas tarde. También te estás esperando fallar. Te ríes. Otra vez. Otra vez no es igual. Y ya no es solo la risa. Es todo. Las pausas. Las respuestas. Las miradas. Todo tiene ese pequeño desfase. Como si estuvieras sincronizado. Con otra versión del momento.
No con esta. No con la que todos comparten. Sigues intentando ajustarte. Pequeños cambios. Hablar más rápido. Reír antes. Pensar menos. Pero pensar menos también requiere pensar. Y eso te devuelve al mismo lugar. No puedes salir de ahí. Ni siquiera por un rato. No es el grupo. Eso ya lo pensaste. Lo descartaste. Ellos siguen siendo los mismos. Eso es lo que lo hace más difícil de negar. Porque entonces, ¿qué cambió? Te haces esa pregunta. Sin decirla completa. La dejas a medias. Porque terminarla la vuelve más incómoda. Te quedas en silencio. Escuchas. Asientes cuando toca. Te ríes cuando puedes. Pero ya no estás reaccionando. Estás siguiendo instrucciones internas. Como si hubiera una voz. Corrigiendo todo en tiempo real. Más rápido. Más lento. Eso no. Eso sí. Y nunca se calla. Nunca se detiene. Ni siquiera cuando nadie te está mirando. Ni siquiera cuando no estás hablando. Siempre está ahí. Eso agota. Aunque nadie lo vea. Aunque todo parezca normal. Hay un momento. Muy breve. Donde te olvidas de todo. Ríes sin pensar. Sale natural. Sale a tiempo. Y por un segundo. Vuelves. Pero lo notas. Y al notarlo. Se rompe. Otra vez. No puedes no verlo. Y verlo lo arruina. Ese es el problema. No es lo que pasa. Es que ya no puedes dejar de mirarlo. Antes eras parte. Ahora eres testigo. Y eso no se apaga. Ni siquiera aquí. Ni siquiera ahora. Sigues sentado. Sigues escuchando. Sigues intentando. Pero cada intento se siente un poco más forzado. Un poco más tarde. Un poco más lejos. Y ya no sabes si es peor. Seguir intentando. O notar que ya no sabes hacerlo. Sigues ahí. La conversación cambia de tema. Nadie lo anuncia. Simplemente pasa. Y tú te das cuenta tarde. Otra vez. Asientes igual. Como si hubieras seguido el hilo. Pero no lo hiciste. Te perdiste en algo interno. Mientras todo seguía afuera. No sabes en qué momento exacto. Solo notas el resultado. Estás. Pero no del todo. Eso ya es normal. Te acostumbras rápido a eso. Demasiado rápido. Miras a alguien hablar. Mueve las manos. Se ríe antes de terminar la frase. Todo le sale sin esfuerzo. No parece estar pensando. O si lo hace. No se nota. Tú sí te notas. Todo el tiempo. No puedes dejar de notarte. Eso cambia todo. Porque ya no sabes si lo que haces eres tú. O lo que estás corrigiendo. No sabes en qué momento dejaste de ser automático. Escuchas otra risa. No reaccionas. Ni siquiera lo intentas. Y eso tampoco se siente bien. Porque ahora no es retraso. Es ausencia. Y entre llegar tarde y no llegar, no sabes cuál es peor. Te quedas mirando la mesa. Una marca en la superficie. La sigues con la vista. Sin pensar nada claro. Solo mirando. Un segundo de silencio interno. Breve. Y después vuelve. Siempre vuelve. No puede sostener ese espacio vacío. Algo entra. Alguna idea. Alguna duda. Algo que no pediste. El pensamiento no avisa. Solo ocupa. Te dices que no pasa nada. Que es normal. Que a todos les pasa. Pero esa frase no se queda. No alcanza. Dura poco. Se cae sola. Como todo lo que intentas decirte. No te crees lo que piensas. Y eso complica todo. Porque entonces, ¿qué queda? Escuchas tu nombre. Levantas la mirada. Alguien te pregunta algo simple. Respondes. Una frase corta.
Funciona. La conversación sigue. Pero tú te quedas un segundo más ahí, revisando lo que acabas de decir. Como si no confiaras en eso. Como si necesitaras verificarlo. Siempre después. Nunca durante. Nunca antes. Después. Ese después se volvió constante. Y ya no sabes si estás viviendo algo o revisándolo. Te ríes. Esta vez a tiempo. Sale bien. Natural. Por un momento no hay diferencia. Pero no dura. Porque lo notas. Y al notarlo, se corta. Siempre se corta cuando lo ves. No puedes no verlo. Eso es lo que se quedó. No el retraso. La conciencia del retraso. Eso es lo que no se apaga. Eso es lo que se repite. No es la risa. Es lo que pasa antes. Y después. Y en medio. Todo el tiempo. Te apoyas en la mesa. Escuchas sin escuchar del todo. Asientes sin pensar mucho. Intentas no intervenir demasiado. Eso reduce el error. Pero también te borra un poco. Menos error. Menos presencia. No sabes cuál elegir. Participar y fallar. O desaparecer un poco. Y esa elección tampoco se resuelve. Se repite. Todo se repite. Las mismas dudas. Los mismos ajustes. Las mismas pequeñas fallas. Nada cambia. Solo tú viéndolo más claro. O más seguido. O más cerca. No sabes cuál. A veces parece que lo entiendes. Por un segundo. Como si ya supieras qué pasa. Pero no puedes sostenerlo. Se va. Y lo que queda es la sensación de que casi lo tuviste. Pero no. Nunca completo. Nunca claro. Siempre a punto. Y nunca llega. Eso también cansa. Más que no entender. Porque parece que estás cerca. Y no lo estás. Miras el teléfono otra vez. Lo desbloqueas. Abres un chat. No escribes. Lo cierras. Lo dejas sobre la mesa. Ese movimiento ya es automático. Pero lo ves. Lo registras. Lo sigues. Nada es solo un gesto. Todo pasa por ese filtro. Todo se duplica. La acción. Y lo que piensas de la acción. 2 capas. Siempre 2. Y ninguna descansa. Te preguntas si esto ya estaba antes. Si siempre fue así. Y solo no lo notabas. O si empezó en algún punto. Pero no llegas a nada. Porque cualquier respuesta. También la cuestionas. Nada se sostiene. Ni siquiera las preguntas. Ni siquiera las dudas. Dudas de tus propias dudas. Y eso no termina en nada. Solo se suma. Más ruido. Más ocupación. Menos espacio. Sigues ahí. Rodeado de voces. De risas. De historias que avanzan sin esfuerzo. Y tú. Acompañando desde un lugar raro. Ni adentro. Ni afuera. Solo ahí. Y ya no sabes si esto es algo que te está pasando. O algo en lo que te quedaste. La conversación sigue. Ya no intentas alcanzarla. Solo escuchas. Asientes cuando toca. A veces sonríes. A veces no. Y no pasa nada. El teléfono está frente a ti. Lo miras. No lo tocas. No necesitas hacer nada con él. Solo está ahí. Como todo lo demás. Alguien se ríe. Fuerte. Contagioso. Te llega. Pero no reaccionas de inmediato. Y esta vez no intentas corregirlo. No aceleras. No ajustas. Solo dejas que pase. Te ríes después. O no. Y tampoco lo fuerzas. Eso cambia algo. No afuera. Adentro. Un poco menos de ruido. Nada más. No se fue. Solo no empuja tanto. Escuchas tu nombre. Miras. Respondes algo simple. Sin revisarlo después.
La conversación sigue igual. No te detienes en eso. No vuelves sobre la frase. Se queda como salió. Eso es nuevo. O tal vez no. No importa. Te recuestas un poco en la silla. Miras a los demás. Siguen siendo los mismos. Ríen igual. Hablan igual. Todo sigue en su ritmo. Tú también estás ahí. Sin intentar ajustar cada segundo. Sin medir tanto. No es natural. Pero tampoco es forzado. Es menos. Menos corrección. Menos seguimiento. Menos presión. No desaparece. Aparece de vez en cuando. Un pensamiento. Una duda. Algo que quiere entrar. Pero no lo sigues. No lo desarrollas. Se queda corto. Y se va. No siempre. Pero a veces. Y esas veces. Bajan un poco el peso. Nada más. Alguien cuenta algo largo. No sigues todo. Pierdes partes. Y no intentas reconstruirlas. Antes sí. Ahora no. Se queda incompleto. Y sigue. Como la conversación. Como todo. Te ríes. No sabes si fue a tiempo. No lo revisas. No vuelves sobre eso. Pasa. Y ya. No necesitas confirmarlo. Eso también cambia algo. Muy poco. Pero suficiente para notarlo. Sin pensarlo demasiado. Sin convertirlo en otra cosa. Solo, diferente. El ruido no se fue. Pero ya no ocupa todo. Hay espacios. Pequeños. Irregulares. A veces duran nada. A veces un poco más. No los buscas. No los sostienes. Solo aparecen. Y eso alcanza. Por ahora. Sigues ahí. Con ellos. En la misma mesa. En la misma conversación. Nada se resolvió. Nada volvió a ser como antes. Pero tampoco lo estás empujando. Ya no estás tratando de arreglarlo todo el tiempo. Eso se detuvo. Sin aviso. Sin decisión clara. Simplemente, dejó de pasar. Y en ese espacio, todo sigue igual. Pero tú no estás reaccionando igual. No mejor. No peor. Solo distinto. Más quieto. Más suelto. A ratos. Te ríes otra vez. No sabes si fue tarde. No sabes si fue bien. No sabes si importa. Y por un momento. No lo piensas. Ni siquiera después. Y ese momento. No se queda. Pero tampoco lo persigues. Solo pasa. Como todo lo demás. Y tú. Sigues ahí. Sin intentar alcanzarlo otra vez.